Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero sea así y estén pasando un grandioso día. Y miren, ¿qué les traigo el día de hoy, chicos? Pues hoy le daremos full al PvP, pero ¿de qué forma, chicos? ¿De qué forma? Les mostraré que he subido al máximo un mutante maravilloso. Como recientemente les subí un video jugando PvP con el ED404. Obviamente en mi cuenta principal aún no lo tengo maxeado ni con orbes, pero tengo un mutante doble cyber que es mucho mejor que él y está al máximo, y es el que veremos el día de hoy, chicos. Y sí, como han suponido, como he leído sus mentes, estoy hablando del mamadísimo Cabloide, chicos. Ahí está, level máximo, level 370 con la Fortitanque. Y miren la cantidad de vida total, o sea, casi 330.000 de vida, lo cual es una locura. Lo malo es que ya saben que su daño inicial es malardo. Ahí como ven apenas son unos 92 para 93. Pero el chiste es cuando se fortalezca. Pero aún así, su rol principal es tanquear, lo cual eso lo demuestra su vida. Así que vamos a hacer varias batallas en el PvP. Les recuerdo que esta serie que estoy subiendo ahora es, como a muchos les ha gustado, es de subiendo cada vez que un mutante al máximo haga su propio video, que si lo arme o si ya está armado, bueno, que se los muestre. Y el día de hoy toca el mamadísimo Cabloide. Y bueno, aquí tenemos ya el primer rival que, ojo, tiene algo, digamos que perfecto para lo que vamos a enfrentar. Obviamente tiene full doble sable, amigos. O sea, aquí voy a meter la madre de dragones que aún no la he subido de level. Voy a meter que si el Sound Killer. O sea, voy a meter mutantes que no están al level máximo y están, ¿cómo les digo? Ay, ¿cómo es la palabra? Chicos? Que no tienen orbes, eso. O sea, madre de dragones, creo que no tiene especial, pero sí tiene básicos. Pero el Sound Killer sí tiene orbes, sí tienen orbes. O sea, me estoy equivocando. Recordaba que no los tenía armados, pero sí están armados. Pero le falta nivel. Ok, amigos, entramos y efectivamente el amigo tenía triple Urgan, el cual uno tiene con ataque, no sé qué cosa. Yo creo que me voy a deshacer de uno con el tag directamente porque no sé. Ah, y viene a salir crítico, casualidad. Es que yo no sabía eso, no lo sabía. Pero ¿qué pasa? Un Urgan la mata con múltiple incluso. ¿Por qué? Porque por la respuesta y eso. Ok, pero igual no estamos en problema. ¿Qué pasaba si no usábamos tag? Incluso perdíamos a Cabloide. O sea, se nota la diferencia cuando simplemente le toca a Cabloide tanquear. Y ojo, que igual no es que tengamos la mejor pinta del mundo. Ok, 189.000. Ajá, papá. Mato un Urgan. Plin. Cabloide fortalecido. Y miren, es que ya se lo bajó. Y ahora toca el turno del Sound Killer, que un fortalecido hizo el mismo daño que el Cabloide. Así que nos llevamos una GG poderosa con el fantástico Cabloide. Y bueno, ahí sube de nivel el Sound Killer, que le faltan un montonazo de niveles. A la madre de dragones, eso sí, no le falta tanto. Nos dan 10 míseros puntitos, lo cual, digamos que se esperaba un poco. Tenía fe. Ok, amigos, encontramos el siguiente rival, en donde aquí no convendría llevar obviamente al Cabloide, pero igual lo llevaremos para ver qué puede salir. Aunque no sé qué pueda tener el amigo, así que creo que llevaré la pesadilla. Ahí le falta un poquito de vida. Creo que llevaré el heredero con absorción por su doble mítico. Y obviamente el Cabloide, aunque no convenga, como les digo. Se me fue el dedo, hice mis clics y o sea, hice doble tap. Así que se nos fue el tag más mamado, que no lo quería gastar en esta batalla porque, F. Ojo que el amigo posee ET Elliot. Llevo, primera vez que lo veo en tantos meses al ET Elliot. Pero la pesadilla, digamos que le hace un counter en directito. Así que debilitamos a ese amiguito. Hace apenas 50.000 brutal, lo cual no es nada de daño.
para hacer esto más fácil podemos ir directamente y matar con el tag al heredero. O sea, ahí está un exoceleste álgido de tag. O tag, como quieran decir. Ok, obviamente iba a morir la pesadilla. Aunque no pensaba que le daba el daño aún. Lo malo es que toca el turno de Cabloide. El Cabloide no tiene nada de ventaja contra el ETA Elliot. Obviamente, diferencia de genes. Pero no me gustaría fortalecer al archivista. Pero es lo que queda. Es lo que hay. Y bueno, para rematar, un poquito debilitados. Ahí ese golpe sí dio más fuerte. Usa el tag que... un Lord Blood. Un Lord Blood. Ok, aquí directamente yo creo que ya perdemos Sí, perdemos al Cabloide. O sea, ya suficiente tanqueó contra ataques de un galáctico. Ahora ya va a morir con un individual del archivista. Ojo, que de hecho lo aguanta. Grande el Cabloide. Nada, Cabloide God. Nada, hombre. Cabloide, God, amigos, God. Pero ahora sí no va a atacar ahora sí no lo va a aguantar. Ya tampoco... Porque obviamente no tiene escudo ni nada por el estilo de extra. Obviamente ahí como ven yo le puse fortalecimiento. Y adiós archivista, que te llevas tu doble, bueno mejor dicho, tu golpe doble fortalecido. Que sean buenos puntos, please. Ok, ahí poco a poco va subiendo la pesadilla viviente. Que de hecho le falta un montón de nivelazos. Y nambre amigos, no, 10 puntitos. No sé qué está pasando. Bueno, sí sé. Lo que pasa es que estoy bajo de puntos para el tiempo que ya lleva este PvP. Entonces me encuentro con rivales como que, bueno, estén ahí atravesados por esos puntos. Y miren, de hecho, me meten ahí de repente a alguien que apenas hace un total de Evo 363. Y esto, o sea, se quedaría en este bucle. O sea, tengo que hacer unas batallas y de resto esperar que me aparezca alguien. Ok amigos, solamente tardamos en ganarle a alguien para que nos apareciera directamente. Alguien que nos puede dar buenos puntos. Lo malo es que Cabloide aquí tampoco viene bien. O sea, el amigo puede tener nuevamente pesadilla. Digo, o sea, tengo que volver a meter la pesadilla porque indica un Zeus. Lo que pasa es que la diferencia de nivel no sé si yo pueda matar a ese Zeus. Así que estaría un poco F. No pinta nada bien. No pinta nada bien. Y no quiero sacrificar y meter un spin sabiendo que voy a perder. Así que... no sé qué opinan. ¿Pesadilla o Zeus? De todas formas morirán, pero al menos la pesadilla hará algo de daño. Y aquí meteré al heredero con velocidad. No sé, lo veo un poco más estable a él aquí. Pero no tiene tan buena pinta. Más que todo es por el Cabloide que he metido. Pero igual vamos a ver su poder. Ya que al final él es el protagonista. Así que, ojo. Ojo que un Gloober nos hace countercillo. El Mixologo, ¿qué orbes tiene? Tiene velocidad. Yo creo que me voy a llevar al Gloober. O sea, le tengo miedo a ese Gloober. Me voy a llevar al Gloober incluso. Ahí, bueno, un Zeus de tag. Ya veremos qué hacemos contra el Mixologo. Pero de resto yo creo que el Gloober iba a molestar mucho más. O sea, el Gloober, el múltiple aquí es buenardo. Digamos. No, mentira, es malísimo. Es malísimo. Ok, vamos a atacar al... que no muere, no vi eso. No vi la cantidad de daño. No muere por 9500. Pero bueno, aquí entre bugazos, entre que su heredero ignoró nuestra pesadilla porque era lo obvio. Hacemos un múltiple aquí de la pesadilla God. El Cabloide, como saben, ya... tanquea lo suficiente, queda con suficiente vida, redundantemente. Y bueno, vamos haciendo daño de poco a poco. Y aunque ustedes no lo crean, la pesadilla le puede hacer bastante daño a este heredero. Y de hecho, si suman esos dos ataques, en total les hicimos casi sus 60.000 de daño. Y aquí lo explotamos con esos 230.000 doble fortalecido de daño básico. ¡Victoria! Pero yo creo que ya es hora de romper esa mala racha de 10 puntitos. Ya deberían ser 100 puntos. Porque miren, son 100 puntitos. Sube la pesadilla de nivel. Y ojo, por fin. Vamos bien. Vayamos con el último rival directamente, chicos. Vamos a ver con qué defensa nos topamos. Y ojo, que aquí está la típica defensa de doble sable, doble mítico y esas batallas sí que son feitas. Pero aquí vamos a ver cómo será el potencial del Cabloide. Así que nos llevaremos Spin Fury. Me llevaré
¿Será que me llevo Madre de Dragones o me llevo Zeus? Me voy a llevar a Zeus incluso, me voy a llevar a Zeus, chicos. Y el Cabloide, obviamente, que no hay que descartarlo. El tag más mamado, porque ya es la última batalla. Y vamos a ver eso, vamos a ver el potencial, cómo nos enfrentamos contra herederos e incluso un archivista. Que obviamente el archivista es el mutante que mataremos con el tag. Aunque ustedes no lo crean. He visto, chicos, que a medida desde cuando salió el Cabloide, mucha gente decía que era malo, que no les gustaba. Y en realidad el mutante no está mal. Lo que pasa es que esa gente lo empleó. Lo comparan con archivista. O sea, lo van a comparar con el mutante más roto del juego, amigos. Si me va a salir una frase venezolana. Amigos, en verdad, ¿lo van a comparar con ellos? Pues no, están locos, amigos, están locos. El mutante más roto del juego es archivista. Y bueno, Cabloide obviamente no es el mutante correcto para calcular ese counter. O sea, mítico que se echa un escudo, que es más rápido, contra un cyber que no se garantiza por el daño sino por su cantidad de vida. Pues si esa comparación no los ayuda, no sé qué puede hacerlos. Ok, vamos a llevarnos a su heredero porque el múltiple no nos bastaba. Pero ya saben que la debilidad de los herederos, por si no lo sabían, son los mutantes rápidos. Porque y si ustedes llevan un tanque, los herederos ignoran a los rápidos. Y bueno, ya los rápidos hacen su trabajito respectivamente. De hecho, ahí le sale crítico. Lo malo es que se va a curar. Se cura el amigo nuevamente. Pero wow, miren la cantidad de turnos. Miren la cantidad de turnos que tenemos con... Casi llenado la barrita, casi llenado la pantalla, por así decirlo. Y guau, lo que le queda a ese pobre heredero. Y nos van a sobrar 2 turnos igualmente. Así que nos llevamos una victoria. Aquí se vio el ejemplo perfecto, el rol perfecto que cumple el Cabloide. Que por eso pasa a ser de mis mutantes favoritos, porque hace su rolcito. Aparte de aguantar, aporta un poco con sus respuestas. Que no es grande, pero aporta. Y también se aporta a la batalla estos 100 puntitos. Así que en verdad, chicos, de PvP con Cabloide. Quería saltar a la pantalla principal, pero se está tardando un chingui en cargar. Así que en verdad, que les haya gustado el video. Ya pronto les subiré muchos más videos de otros mutantes al máximo. Por ahí les tengo un jefe de reactor sorpresa. Recuerden suscribirse para apoyarme, que estamos muy cerca de los 16.000 suscriptores, amigos, en verdad. Y eso me tiene muy, pero que muy feliz. Así que rápidamente vayamos a esos saludos. Y le enviamos un poderosísimo saludo al primero de los comentarios. Y es para el crack de Romeo LC. Saludito que se lleva César Ipanaque. Saludazo para el crack de Israel Ayahuanco. Mega saludo para JSDM7 oficial. Saludo que se lleva el crack de Daniel Dumer. Uno más para ti, por supuesto, Roberto Rodríguez. Penúltimo saludo para Max GD. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Luis Flores. Así que ya saben, chicos, que les haya gustado el video, que les haya entretenido. Y por supuesto, nos vemos con mucho más contenido de MGG. Adiós.